Bueno, Martín, vamos a esperar esto unos minutos para que la gente se vaya conectando. Así que, no sé, serán 2, 3 minutos nomás. No te preocupes. Ya, no te preocupes, Brando. Bueno, buenas tardes. Esta es nuestra segunda sesión respecto al programa que estamos dando. En esta oportunidad tenemos a Martín Córdoba. Él va a hablar sobre multitud de destituyentes. Bueno, Martín nació en Trujillo, ha hecho estudios de filosofía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la misma casa de estudios donde actualmente viene realizando su maestría. Además es miembro del Grupo Origen y de Filosofía y Liberación, así como también fundador de Potestas Vitae. Ha sustentado su tesis de licenciatura en torno a la obra del filósofo italiano Giorgio Agamben y está trabajando temas de ontología y filosofía política. Bueno, Martín, esto te dejo para que puedas explayarte más sobre tu exposición. Gracias, Brandon. Bueno, como ya tú lo has indicado, vamos a tocar el día de hoy la temática de la multitud destituyente, que básicamente es un poco jugar con conceptos, ¿no? Eh, Multitud, como sabemos, viene de, bueno, es un término que si bien en la historia de la filosofía occidental aparece como Spinoza, Dante Alighieri también tiene alguna mención por allí. Bueno, ya hablando, pues actualmente le debemos la popularidad del término, se le debe a Tony Negri y a Michael Hart, ¿no? Bueno, su libro se titula así, el libro del 2003, Multitud, Guerra y Democracia en la época de... Y bueno, lo destituyente, la segunda parte del título, ya corresponde más bien a la obra de otro filósofo italiano, que en este caso es Giorgio Agamben, ¿no? Bueno, sé que mencionar el nombre de Giorgio Agamben es un poco problemático a raíz de, de, de las declaraciones que hizo sobre la pandemia. Bueno, fueron declaraciones bastante polémicas que movió en parte el mundo universitario. No obstante, ello no, obviamente no va a borrar, a suprimir toda su obra, ¿no? Siempre hay cosas que se pueden rescatar, sobre todo tratándose de un autor que ha desarrollado una obra tan erudita, tan crítica y que desde luego pues tiene muchas aristas y muchos ángulos que se pueden rescatar. Entonces, multitud destituyente, lo que quisiera el día de hoy proponer y un poco trabajar ante ustedes es esta idea, la idea de cómo pensar una nueva concepción del sujeto político, criticar incluso, vamos a hablar un poco sobre la noción de sujeto, criticar esta idea, quitarla si es posible, si es que se puede, y hablar en vez de sujeto de multitud. ¿No? Por un lado, en vez de hablar el sujeto que constituye, que instituye, que crea nuevos órdenes, de aquel que destituye, ¿no? De aquel que está constantemente afrontando por así decirlo, pues la elaboración de un nuevo orden, ¿no? Bueno, voy a compartir pantalla ahora, he preparado unas diapositivas con las cuales podremos trabajar. Ya, Brandon, me avisas por favor si es que de repente hay alguna complicación. Sí, no te Un preocupes. minuto, vamos a...
Bueno, entonces aquí estoy colocando en el título multitud destituyente, ¿no? Bueno, Sí, ya ahorita lo está comento grabando. ahora, Ya. pero entonces un poco para poder fallarme sin necesidad de adelantarme a la pantalla. Bueno, ahora en la pantalla podemos observar el sumario, ¿no? Lo que hace un momento les estoy explicando estas dos partes, ¿no? Por un lado, la idea de multitud, y por otro lado, la idea de lo discutible. Bueno, la multitud, como les decía, es una crítica a la formación del sujeto colectivo y lo destituyente, más bien, trata sobre un abordaje alternativo a la institucionalidad. Entonces, vamos a hablar en primer lugar de la multitud, ¿no? Multitud. Eh, Vamos a hablar, en principio, de la matriz de la subjetivación, ¿no? ¿Qué es lo que yo vengo acá a denominar matriz de la subjetivación? En general, ya vamos a hablar un poco de historia, ya, porque de una u otra manera me parece que sin revisar algunos componentes de la ontología occidental no vamos a poder entender muy bien qué es lo que hablamos de sujeto, ¿no? Hoy en día hablamos de subjetivación, empleamos mucho estos términos de sujeto, ¿no? El sujeto colectivo, el sujeto de la política, el sujeto del feminismo en general, pero no hay, por así decirlo, como que a veces falta quizá un abordaje un poco más centrado, ¿no? Más genealógico, por así decirlo. Hablamos un poco, bueno, el término sujeto, en principio, aparece pues ya a partir, puede arrastrarse incluso hasta la filosofía antigua, sobre todo en Aristóteles, ¿no? No vamos a entrar ahora, no es una ponencia sobre la obra aristotélica, menos aún sobre filosofía clásica, pero de alguna otra manera es importante rescatar que para Aristóteles el sujeto, ¿no? Bueno, él tiene un término muy peculiar que es hipokeimenon, pero el sujeto se va a aparecer dentro del ente como aquello que de alguna u otra manera se cinde dentro de sí mismo para separar entre una parte esencial y otra parte accidental, ¿no? Aristóteles nos va a hablar de las categorías, sobre, por ejemplo, que son determinaciones básicas, ¿no? Por ejemplo, el lugar, la cantidad, la calidad, si es grande o pequeño, ¿no? Bueno, pero aparte de estas cuestiones de los accidentes, hay una parte que es esencial, ¿no? Bueno, se va a denominar, y ya lo dije, esencia, ¿no? Entonces, pero lo que quiero rescatar de esto es que el sujeto siempre se constituye a partir de una división interna entre algo que se considera como esencial y algo que se considera como prescindible o accidental, ¿no? En la obra aristotélica, solo para mencionarlo de manera rápida, hay dos momentos de esta consideración de la decisión. En las categorías, Aristóteles concentra su atención y señala que lo esencial es más bien la parte individual, ¿no? Es decir, la parte más que nos individualiza, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, en el caso mío, ¿no? Martín, todas las características que hacen que yo sea Martín vendrían a ser lo esencial, ¿no? Obviamente es un Aristóteles joven todavía, de hecho, él piensa que no hay un nombre definido para denominar esta parte esencial, habla del pronombre, el tode, más bien el esto, bueno, ese es, por así decirlo, un primer momento de la consideración aristotélica del sujeto. Un segundo momento ya viene más bien con la metafísica, ¿no? En la metafísica, Aristóteles cambia un poco y ya no va a ser la parte esencial, pues estas partes individuales, ¿no? Estas cuestiones, estas determinaciones básicas, sino que más bien va a ser ya lo que ahora ya usualmente conocemos como la forma, el compuesto, ¿no? De materia y forma y todo lo demás. Entonces ya salimos de la parte individual pues a una parte ya más general, ¿no? No general en el sentido platónico quizá, pero sí ya en un ámbito un poco más fuera de la materialidad. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque de alguna u otra manera, si nosotros, bueno, es una digresión quizá un poco que viene de salida de tono, no puede parecer, pero si pensamos ahora en movimientos políticos contemporáneos, muchas veces se nos presenta la opción o se nos presenta más que la opción, se nos presenta un campo de opciones delimitado por dos polos, por así decirlo. Por un lado están los que dicen, no, no, lo esencial es el partido, hay que concentrarnos.
en las cuestiones del partido y todo lo demás, y como no haciendo alusión un poco quizá para decirlo aristotélicamente a esta parte de centrarnos solo en la forma, y por otro lado esa no, más bien hay que concentrarnos en la gente, en las personas, que ellos son la base, rescatando quizá un poco esta cuestión aristotélica de concentrarnos en lo individual, ¿no? Pero lo que importa acá, más allá de las intenciones, de las buenas intenciones que puedan esconderse detrás de estas propuestas, es que lo básico es que siempre se mantiene esta bipolaridad, esta doble escisión, ¿no? Entre una parte esencial y otra parte accidental de la cual se puede prescindir. Las consideraciones de esto, bueno, ya van a ir modificándose a lo largo de la historia. No obstante, cuando hablamos de construir un sujeto, y ahora que quizá lo vemos en el mundo, en el Perú a veces es un poco difícil de rastrear, pero siempre se usa esa expresión en el lenguaje político, no construir un sujeto colectivo, está la idea de construir algo, no un movimiento general, siempre va de otra manera, llevar detrás en sí mismo esta doble polaridad, ¿no? Entre, por un lado, una parte esencial y por otro lado una parte accidental. Entonces, subjetivar, construir un sujeto, quiere decir que al interior de un ente o de lo que sea que estemos aplicando esa noción, ya sea en nosotros mismos, ya sea de un movimiento político, ya sea de un Estado, una nación, en general, subjetivar quiere decir siempre encontrar una parte esencial y separarlo de una parte accidental, ¿no? De una parte de la cual puede desecharse. Bueno, lo menciono brevemente, ¿no? De hecho, hemos hecho ahora una suerte de reminiscencia a la obra aristotélica. Podríamos haber hablado también de Heidegger y de este famoso texto, ¿no? La época de la imagen del mundo, que también va a hablar de la subjetividad, también va a poner un énfasis especial, pero ya no tanto en esto, ¿no? Sino más bien en la ecuación de la imagen, de la representación, ¿no? De que todo ente vuelve hacia mí en la cuestión a través de mediado por una imagen, ¿no? Por una representación. Pero bueno, no vamos a detenernos mucho en ello. Más bien pasemos a hablar cuáles son ahora las aplicaciones, perdón, en un momento, listo, perdón. Vamos a hablar las aplicaciones de esto en el ámbito de la política, ¿no? Que tiene resonancias, que hay, desde luego, una suerte de herencia, ¿no? Que se va a aplicar, ¿no? Ya me parece que ya a estas alturas se sabe que el lenguaje de la política está muy cargado, bastantes e incluso sobredeterminado por elementos de la ontología, ¿no? Entonces, un examen apropiado de la esfera política no puede desviarse de un examen del lenguaje que usamos para cualificar, para adjetivar, para de alguna manera explorar el campo, por así decirlo, pues, esto viene de la ontología, ¿no? Y en particular, ¿dónde vemos que se encuentra una particular aplicación a esto? A partir de la noción de pueblo, ¿no? Ahora quisiera concentrarme sobre todo en la cuestión popular. ¿Por qué lo menciono? Porque somos un país que por lo general tiene esta vocación de invocar al pueblo, ¿no? Fuerza popular, renovación popular, bueno, incluso en la izquierda, ¿no? El poder popular. Entonces, hay siempre esta apelación al pueblo, como si fuese pues quien otorgase la legitimidad necesaria para, pues, entrar en la política y aplicarse correctamente, ¿no? Es como es una suerte de fórmula mágica, ¿no? Como un mantra, una invocación de un poder, de investirme de un poder que, pues, me capacita para realizar las acciones que son necesarias. Bueno, ¿qué sucede? A veces se asume, y por lo general, ya lo vamos a ver luego, pero incluso el Estado, los aparatos estatales tienen mucho que ver en esto, el pueblo se asume como si fuese un sujeto colectivo, ¿no? Está la idea de que el pueblo es un gran componente, ¿no? Es un gran sujeto. Ahora, acabamos de ver hace un momento que el sujeto, la subjetivación, subjetivar algo, decir que algo es un sujeto, siempre supone una división, siempre conlleva a trazar una dicotomía al interior de lo que se está aplicando. Entonces pensemos en la noción de pueblo. ¿No? Decir que es un sujeto, que es un sujeto, ¿no? Que se constituye como un sujeto colectivo, supone introducir una decisión, una cesura al interior de este. Entre, por un lado, como pueden ver en las diapositivas, una parte, por así decirlo, esencial, que vendría a ser
quienes se adjudican la representación del pueblo, y por otro lado, lo representado, ¿no? Ya vemos que acá está apareciendo ya la noción de representación, ya eso lo vamos a ver luego, pero de alguna otra manera, ya la carga ontológica de la palabra sujeto ya supone una división al interior del pueblo. Entonces, va a dividir entre, por un lado, quienes se adjudican, ¿no? Podemos hablar incluso acaso del Congreso, recordemos que ellos hablan de sí mismos como la representación nacional, y por otro lado, pues la inmensa mayoría, ¿no? De gente que no accede al poder, no forma parte de las instituciones estatales, pero de alguna u otra manera son el pueblo, ¿no? Entonces hay una ambigüedad, más que ambigüedad, incluso podríamos decir una fibología, ¿no? Una equivocidad que está dentro de nuestra concepción de pueblo, pero que de alguna u otra manera es una paradoja, que de alguna otra manera una contradicción quizá, que en algún momento ocasiona las grandes injusticias que a veces presenciamos, ¿no? No es casual, no es nada coyuntural, si bien es cierto que pues, esto puede prestarse para un análisis del discurso, pero más allá de ello, ya tratando de un poco explorar dentro de los diagramas de poder, de los circuitos, ejercicio de poder que estas divisiones suponen, no es casual que muchas veces haya pues este choque entre la inmensa masa popular y quienes dicen representar al pueblo, ¿no? Entonces esto forma parte de nuestras instituciones, de nuestra historia, desde luego, pero estamos ahora obviamente haciendo un tratamiento conceptual, tiene obviamente una carga que es necesario desmitificar. No obstante, ahora pasemos un poco a la cuestión de cómo sucede esta captura del pueblo dentro del dispositivo de la subjetivación, ¿no? Yo recuerdo cuando se cesó del cargo a Pedro Cateriano, que Martín Vizcarra, pues, hizo una invocación a mantener la unidad del Estado, de la nación, frente al coronavirus, ¿no? No es la ocasión ahora para hablar del lenguaje militar, del lenguaje belicista que ha usado y que usa el presidente, pero de todas maneras, obviamente no ha sido el primero, no va a ser el último, que tratan de unificar al pueblo, de darles, si es que podemos usar un poco la metáfora, tratar de constituirlos como un cuerpo político unitario, ¿no? La metáfora del cuerpo político tiene una larga historia, pero lo que queremos ahora rescatar es esta noción de unidad, ¿no? En qué momento se dice que el pueblo es uno solo, ¿no? Ahora, esto, de alguna u otra manera, por más allá de las pretensiones, pues, y las buenas intenciones, quizá, ¿no? De a veces mantenernos unidos frente a los problemas y todo lo demás, de alguna otra manera supone, hablando en el caso concreto del lenguaje militar, supone un olvido, no involuntario por si acaso, muchas veces consciente, un olvido de las diferencias sociales existentes al interior de aquello que se pretende como unificado, es decir, al interior del pueblo, ¿no? Y por otro lado, construirlo, darle la unidad, supone decir, ok, aquí ya está el pueblo y ellos me están otorgando a mí una suerte de legitimidad, ¿no? Me están otorgando a mí, este cuerpo me está otorgando a mí el poder, me está invistiendo de poder para gobernar en nombre de él. No por eso acá ya estamos hablando de los aparatos soberanos, de la representación, o estamos hablando de la soberanía, ¿no? Que ya esto supone, más allá del ejercicio de la violencia, ¿no? Que autores como Benjamin, Agamben, Schmidt van a tocar, más allá de ello, ahora lo que nos interesa es rescatar un poco esta suerte de fuente de legitimidad que se por así decirlo, se autoinvisten para gobernar. No podrían ellos, no se podría desde la soberanía gobernar si es que no se construye previamente esta noción de pueblo como unificado, ¿no? Esta noción del Perú, ¿no? Esta noción de la patria me ha designado la tarea de gobernar en nombre de ellos, ¿no? La nación, yo represento a la nación, bueno, no vamos a ponernos un poco acá a analizar casos concretos, quizá lo podemos hacer luego, pero un poco quisiera rescatar esta idea de este dispositivo unificante, ¿no? La idea de la unificación. Ahora, por otro lado, es verdad, y esto es una pequeña digresión, pero de todas maneras es necesario mencionarlo, es verdad que la soberanía, bueno, en el caso de nuestro país, pues estamos hablando de la Constitución, del presidente,
esta idea no puede verse, ya no se ve como si fuese algo, bueno, ya con la Revolución Francesa se dejó de ver como si fuese, pues, como si fuese dado por Dios, ¿no? Bueno, desde la modernidad en general, no solo la Revolución Francesa, sino la modernidad en general, pues se pierde esta idea de dado por Dios, pero también hay que perder un poco la idea de que es parte de un pacto social ya grande, ¿no? Es decir, como si todos, de otra manera, está allí por necesidad, sino que más bien, en vez de pensarlo como si fuese una fuente de poder, habría que pensarlo como dentro de una relación de fundamentación del orden. ¿Qué es lo que quiere decir una relación de fundamentación? Bueno, la idea básica de relación es que está suponiendo dos términos relacionados, ¿no? Por un lado está la soberanía y por otro lado está lo que la soberanía necesita construir, esto es al pueblo, ¿no? Necesita unificarlo, necesita borrar sus diferencias, necesita mostrarlo como un cuerpo sin cabeza, volvemos otra vez a la metáfora del cuerpo político, necesita mostrarlo como aquello que necesita ser gobernado, ¿no? Aquello que la soberanía se pinta como la cabeza, literalmente hablando como la cabeza, y allá y el pueblo se presenta pues como los pies, los brazos, el tronco, ¿no? Recordemos un poco la portada del libro, de la primera edición de Leviatán, famoso libro de Thomas Hobbes, que, bueno, a lo lejos se ve pues que está el rey, pues, ¿no? Con la vestimenta, la indumentaria, muy bien vestido, pero por otro lado, si nos acercamos al dibujo, podemos visualizar ya que es el cuerpo del rey, que se puede ver en la portada. No tuve la oportunidad de ahora de colocarlo, pero sé que si es que lo buscan van a notarlo. Hay personas individuales, ¿no? Están ahí, hay una muchedumbre de personas dentro del cuerpo del rey, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Que necesita siempre el Estado, ya hablando en términos actuales, pues construir la idea del pueblo, ¿no? Construir la idea de nación, ¿no? Y esto lo estamos hablando básicamente dentro de una relación de fundamentación de poder, ¿no? Dentro del uso y del ejercicio del poder. Si esto ya vamos un poco, no tanto a las cuestiones materiales, ¿no? No quisiéramos verlo eso un poco de forma, un poco de, como si estuviésemos determinados por la dicotomía forma-contenido, pero si queremos verlo ya en aplicaciones muy directas, podemos verlo, por ejemplo, a partir de la fundación de la República y la idea de la exaltación del criollo, ¿no? Del mestizo en detrimento del indígena, por ejemplo, ¿no? Entonces, necesita siempre construir, ¿no? No es que el indígena quede fuera, no es que el indígena no sea peruano, o sea, de todas maneras va a entrar, pero se le incluye, como usando un poco las metáforas, bueno, más que metáforas, el término correcto sería estos nombres de las relaciones topológicas que Agamben hace uso, esta inclusión excluyente, ¿no? Esta inclusión excluyente de aquellos que no forman parte del ideario, pues se produce siempre y cuando se los margine, ¿no? Son la clase que, bueno, por ejemplo, hablando de algunos intelectuales, ¿no? Por ejemplo, de Augusto, hay otros más, que a veces se les suele exaltar por allí, se los exalta a partir perdón, se los exalta y se los margina a partir de la idea, pues, que son el retraso del país en general. Bueno, esto era un poco para buscar una aplicación práctica, ¿no? Una aplicación concreta de esto, ¿no? Bueno, más allá del uso de las categorías raciales, que forman parte esencial también dentro de la construcción de la idea de nación, pues el poder que está fluyendo a través de ellos es lo que estamos presentando ahora, ¿no? Este mito de la unidad, ¿no? El mito estatal de la unidad, que necesita constantemente reconstruir, ¿no? No es casualidad que a veces quienes invocan más el término de lo popular, más bien más van en contra de ellos, ¿no? Porque, de otra manera, esta invocación de lo popular ya conlleva, ¿no? La creación de una clase superior representante que tendría los beneficios del ejercicio del poder estatal, ¿no? Pero bueno, nos hemos detenido un poco acá. Hablemos ahora del sujeto colectivo, ¿no? Ahora, es verdad que han existido propuestas para un poco cambiar el orden y todo lo demás. Permítanme un momento. Bueno, mencionaba que es verdad que ha habido movimientos, han existido propuestas para tratar de revertir esto, ¿no? El orden institucional y todo lo demás. No obstante, ¿qué pasa si es que a veces se pasa por alto, ¿no? Estas pequeñas divisiones, ¿no? Flores Galindo decía, a veces los explotados terminan reproduciendo los esquemas de la explotación. Entonces, si lo aplicamos al ámbito que ahora estamos observando, pues estamos viendo que conlleva, sin querer, de repente,
estarían llevando esta división que la noción de sujeto entraña, ¿no? La división entre los representados y los representantes, entre quienes pueden gobernar en nombre de la gente y la gente en sí misma, ¿no? Claro, ponernos un poco, ya detenernos en este punto, para entrar en detalle, esto significaría, desde luego, y esto quedó un poco claro a partir de la metáfora del cuerpo político, que la fuente de poder realmente estaría residiendo en las propias personas, ¿no? Porque al fin y al cabo, somos nosotros, al igual que en el mito hobbesiano, quienes concederíamos, ¿no? Bueno, según el mito hobbesiano, nosotros concedemos el poder, no el uso del poder, pero más allá de ello, nosotros de otra manera mantenemos esa potencia, aquello que algunos autores van a llamar el ingobernable, ¿no? Que, por así decirlo, estaría alimentando, curiosamente, la máquina gubernamental, porque estamos siendo construidos constantemente como si fuésemos uno solo, ¿no? Como si fuésemos un solo pueblo. En este sentido, pues, ¿no? La propuesta incluso marxiana de las clases sociales muchas veces adquiere mucha relevancia y mucha explosividad, ¿no? Sobre todo ante discursos que pretenden unificarnos, ¿no? Y no es nada desactualizado, ¿no? Pensemos en los populismos de derecha que actualmente están apareciendo, en los discursos fascistas, ¿no? Que siempre están remitiendo una idea de nacionalidad pura, ¿no? Como si existiese una suerte de nacionalidad pura. Entonces hay que un poco tener en cuestión esta construcción de una idea de nación, ¿no? Y sobre todo ahora quería incidir más que nada en las propuestas que a veces caen también en esta paradoja de la subjetivación, y tratar de revertir el orden con esto de fondo va a ser muy difícil, porque de otra manera van a instalarse en los aparatos que en antaño pues permitían la injusticia, permitían la explotación, ¿no? Entonces hay que cuestionarnos mucho la expresión misma del sujeto colectivo, ¿no? Y es bien esto de lo que quería un poco hablar el día de hoy, ya que lo que Tony Negri y Michael Hart van a proponer pues es el concepto de multitud, ¿no? Como una alternativa de formación de agente colectivo que no cae bajo la matriz de la subjetivación, ¿no? La multitud, tal como estos autores lo van a pensar, ya supone no tanto hacer esta diferencia o caer en esta diferencia entre los representados y los representantes, entre los que acceden al poder en el aparato estatal y entre pues los que simplemente se mantienen como ciudadanos, ¿no? La multitud supone más bien una multiplicidad de agentes, de individuos, de clases y de luchas también, que resisten a la idea de ser unificados, que resisten a la idea de enarbolarse bajo una sola dirección o bajo un solo principio conductor, ¿no? Estamos hablando ahora que toda unificación en algún momento puede caer en la injusticia y puede recaer y puede, sobre todo, más que ello, estaría en sus propias entrañas llevando nuevamente a los dispositivos de injusticia que hace un momento, bueno, que el momento anterior a la revolución, por así decirlo, pues permitían la explotación, ¿no? Entonces, la idea de multitud más bien restituye la multiplicidad de las luchas, ¿no? Restituye la explosividad, vamos a usar este término, restituye la efervescencia del movimiento social, ¿no? Del movimiento de las calles, de las marchas, ¿no? Entonces, esto es importante mencionarlo porque muchas veces los propios, hablábamos hace un momento, pues, ¿no? De las propuestas del sujeto colectivo, pues, al momento de proponer nuevas alternativas, caemos en este vicio de la soberanía, que es de unificarlos, ¿no? Que es de mencionarlos en un solo ámbito, ¿no? Como si fuesen uno solo, ¿no? Y pensamos en la idea de un partido para todos, ¿no? Y en general, como si el partido fuese lo más importante frente a problemas que a veces pasan, ¿no? Por ejemplo, a veces pueden que los miembros del partido sean cuestionados por cuestiones cuestiones bastante delicadas, cuestiones bastante, pues, ¿cómo mencionarlo, no? Son a veces delictivas, pero por la idea de mantener al partido, ¿no? Es nuevamente este endiosamiento del sujeto, pues simplemente queda en el aire, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Más bien, la cuestión de la multitud, va a mencionar Negri Hart, restituiría no solo la primacía de una lucha en un determinado ámbito, sino que más bien, pues, permite la capacidad de articular, conjugar las distintas luchas que se están presentando, ¿no? Hablemos del racismo, hablemos de las luchas que actualmente el feminismo también lleva,
Y desde luego, las luchas económicas. ¿No? Ahora, no se trata, no caigamos un poco, y un poco se ha hecho esto muy a veces, pues, cuando se habla de los posmodernos, ¿no? Y se les critica esto de que a veces estarían, pues, haciendo que todo esté en el mismo rubro, ¿no? Y esta es una trampa, no hay que caer en ello. No se trata de ponerlo a todo en el mismo nivel, ¿no? Pensemos que muchas veces en una sola experiencia, en una sola vivencia, hay más de una sola categoría en juego. No pensemos, por ejemplo, la marginación indígena no se puede ver solamente como una cuestión racial. Hay también una cuestión económica de fondo, hay una cuestión racial, incluso tratándose, por ejemplo, de las amas de casa, incluso una cuestión de género, ¿no? Y estas tres categorías se dan dentro de la misma experiencia, de la misma vivencia cotidiana, ¿no? De lo que se trata, más bien dentro de la idea de multitud, es de no privilegiar o no pensar que toda la experiencia se reduce a la categoría, sino más bien mostrarlas en todas sus aristas y mostrar todas las dimensiones y, para decirlo así, todos los dispositivos de poder que estarían atravesando la propia experiencia, ¿no? Entonces, al tratar de mencionar ello, al tratar de alguna otra manera, permitir la explosividad de las distintas luchas que existen, pues permite vernos aquellas injusticias que a veces, bajo la idea de enfatizar en un solo componente, no podemos ver. No es casualidad que a veces, por ejemplo en España actualmente, estaba leyendo por ahí algunas redes, a veces, por ejemplo, la izquierda puede caer también en actos de racismo, ¿no? Bueno, la izquierda, no estoy diciendo que toda la izquierda, no solamente algunos componentes, ¿no? Pero incluso acá en Perú muchas veces se ha visto que también algunas personas de izquierda han menospreciado las luchas de género y todo lo demás. Entonces, no se trata acá, con la idea de multitud, de privilegiar la lucha económica sobre otras luchas. No, tampoco se trata de decir, ya luchemos por las minorías y olvidemos la parte económica. No, nada de ello. Se trata más bien de restituir la relevancia que cada uno mantiene, ¿no? Y no caer en el vicio de la soberanía de unificar todo bajo una sola perspectiva, ¿no? Ahora, para entender esto mejor, hablemos un poco de dos componentes, ¿no? Los componentes de la singularidad y el componente de lo común, ¿no? Porque esto no se puede entender, no se puede captar mejor si es que no se examinan estos puntos. Si bien Hart y Negri hablan de la singularidad y dedican muchas páginas a ello, yo quisiera un poco salir de la literatura de esos autores y también relacionarla con el otro autor que había mencionado, ¿no? Que es Agamben. La singularidad, desde luego, a veces se piensa que caería en una suerte punto de vista y hay que respetarlo como tal, ¿no? No es tanto así, de hecho no es nada así más bien. La singularidad, de lo que se trata más bien es de mencionar que cada uno de nosotros, cada lucha en general, cada movimiento social, son singulares en sí mismos, es decir, no necesitan de un otro para diferenciarse. ¿Qué me refiero? A veces la cuestión identitaria a veces se establece en base a un sistema de diferencias, ¿no? Por ejemplo, así ha sucedido a lo largo de los siglos en el caso, por ejemplo, de los blancos, ¿no? Somos blancos en oposición a los negros, en oposición al indígena, que son los inferiores, nosotros somos superiores, ¿no? La singularidad más bien rompe con ello, ¿no? La singularidad diría, cada uno, cada etnia, por así decirlo, es diferente en sí misma, no necesita entrar en un sistema de opresión o un sistema de injusticia para darse un valor, sino que en sí mismo ya restablece su propia valía y pues su propia lucha, ¿no? Contra un sistema determinado. Entonces, la singularidad, más que caer en este subjetivismo, que es una acusación, me parece muy forzada y malintencionada, tendenciosa, desde luego, más bien corresponde a ello, ¿no? A que cada uno en sí mismo ya tiene una diferencia o ya tiene un valor sin necesidad de entrar a un sistema referencial. Esto para las luchas, para los movimientos sociales, desde luego, tiene un gran valor, ya que, como les mencionaba, permite no caer en esta unificación desde la cual, desde un frente, por ejemplo, de un comité político, de un partido, se nos estaría recién otorgando el valor que merecemos, ¿no? Que una lucha merece. Sino que más bien cada lucha en sí misma, sin necesidad de someterse a esta dictadura de lo uno, ya tendría la capacidad de luchar. Ahora, esto suprime la idea de lo común, suprime la idea de un mundo compartido, suprime la idea de una sola injusticia, para nada. ¿Por qué? Porque la producción de las condiciones materiales de existencia, sobre todo en un sistema
en el que vivimos, que es el capitalista, tiende a homogeneizar estas condiciones, ¿no? Busca ello, ¿no? Pensemos en el elemento del dinero, ¿no? Que al fin y al cabo trata de homogeneizar todo tipo de trabajo, ¿no? Entonces, lo común de la singularidad, lo común ya viene dado por la propia facticidad de la vida, por la propia facticidad de las condiciones materiales. Lo común existe y está ahí por el propio sistema en el cual estamos inmersos, por las propias experiencias compartidas. Hace un momento mencionaba que una sola experiencia, una sola vivencia puede entrañar distintos tipos de categorías, ¿no? Entonces, siempre el elemento común está ahí dado. Entonces, hay que perder de vista, quizá, o hay que dejar de pensar que la singularidad y lo común se oponen. No se oponen, más bien estarían, para usar una expresión de Walter Benjamin, estaría como una suerte de dialéctica en reposo. No buscan una tercera figura, más bien están allí conviviendo, están en un permanente contacto y, bueno, me van a disculpar brevemente para beber un poco de agua. Bueno, como les mencionaba, están allí en permanente contacto, no tanto de acuerdo a un sistema conceptual previo, no es porque un filósofo lo esté diciendo, sino porque está dándose de esta forma, ¿no? El mundo es convivimos, experimentamos un mundo vivido, bueno, Heráclito hablaba de ello, ¿no? Ya de que el sabio es aquel que puede ver, ¿no? El logos en todas las cosas. Bueno, entonces, pero de lo que se trata tampoco es de suponer que como tenemos un mundo compartido, ya todos nos homogeneizamos a este, ¿no? Y somos todos las mismas personas, porque pensar de esta forma caería nuevamente en la cuestión unificante que hace un momento hablábamos. Y más bien, es precisamente lo que el capital estaría buscando, ¿no? Que todos se unifiquen bajo su propia... pensemos solamente en la cuestión de las políticas identitarias, ¿no? Pensemos en que a veces el capital se apropia de ciertos discursos culturales, ciertos discursos de ciertas minorías, y los trae a su propia forma de proceder en el mundo, ¿no? Ya es obvio que en las condiciones en las que vivimos el capitalismo ya no es solamente un sistema económico, sino que también se ha convertido en un modo de existencia, ¿no? Entonces, obviamente tiende a esta cuestión homogeneizante. Ahora, entonces, para mencionar ello, entonces vivimos en una suerte de bipolaridad, ¿no? La singularidad, ¿no? De cada uno, la diferencia en sí misma, que cada uno nos pertenece, para usar una expresión agamendiana, y por otro lado estaría la cuestión común que ya está dada, que no podemos soslayar, ¿no? Sino que de otra manera siempre se está dando, ¿no? La singularidad y lo común. Ambos no se pueden pensar sin lo otro, y más bien no se suprimen, no se buscan llegar a un tercer momento, ¿no? Sino que más bien ambos están coexistiendo de manera paradojal, sí, pero bueno, es lo que posibilita la existencia. Entonces, la multitud, pensado desde este ámbito, es pensar cada movimiento, cada lucha, de manera singular, sin que por ello se renuncie a una búsqueda en común, no un objetivo en común, porque el mundo que compartimos de otra manera está dado así. Entonces, la idea de multitud no es una suerte de imperio de los puntos de vista, una suerte de imperio de donde todo el mundo hace lo que quiere, no para nada. Al contrario, lo que se busca más bien es que cada lucha se asuma su valor en sí mismo y trate de apostar, de romper, por así decirlo, con ese cerco homogeneizante que viene desde el Estado. No, pero ahora hablemos más que nada ya del otro componente de la expresión que el día de hoy vengo a presentarles, que es lo destituyente. ¿No? Ya hablamos un poco de la crítica al sujeto colectivo, ya hablamos de romper con este cerco, pero ahora hablemos un poco de qué tipo de institucionalidad estaría presentando la multitud destituyente. Para eso hay que concentrarnos, pues, en la segunda expresión. Ahora, destituyente ya es un término que actualmente el poder destituyente, ¿no? Lo ha puesto de moda Giorgio Agamben en el epílogo de su obra, pues, El uso de los cuerpos, ¿no? Que se titula efectivamente para una teoría del poder destituyente. Para comprender cabalmente esta idea es necesario remitirnos a la división moderna entre el poder constituido y el poder constituyente. Poder constituido son las instituciones ya dadas, para decirlo de manera muy general, no vamos a detenernos ahora en ello, pero el poder
constituido estaría pues dado por este polo de las instituciones ya existentes, la burocracia, bueno, a juicio de Kafka estaría pues en todos los ámbitos de la existencia, ¿no? Pero básicamente ello, ¿no? Ahora, por otro lado, el poder constituyente no es nada más que aquel poder, por así decirlo, los movimientos sociales que tratan de insuflar, de corregir al poder constituido, pero que en algún momento también aspiran a llegar a este ámbito, ¿no? A esta esfera. La crítica que se formula contra esta división entre el poder constituido y el poder constituyente es que a veces esto no sería más que una suerte de trampa o de círculo vicioso que se establece desde el dispositivo unificante de la soberanía. ¿A qué me refiero? A que condena a que todo movimiento social solamente tenga como camino de éxito el hecho de llegar al poder. No, claro, uno dice, pero eso es lo que se busca, ¿no? Llegar al poder, desde luego, en el poder solo se pueden cambiar las condiciones de existencia. Y está bien, la crítica no va dirigida a ello, la crítica dirigida al punto de que no busca reformar las formas en las que se da el poder, no simplemente busca llegar a él para ocupar el lugar de lo constituido. No es un examen, no es una evaluación, no es una crítica de cómo se produce, de cómo se da el poder, porque hay que diferenciar a los agentes. Bueno, pensemos en una suerte de un diagrama de flujo, pensemos en que los puntos están ubicados de determinada forma, pero la línea que los relaciona se distingue de ellos. Entonces, la crítica que se establece desde acá es que el poder constituyente estaría condenado a pasar de un nodo a otro, por así decirlo, pero no estaría poniendo en cuestión la idea misma de flujo, que, bueno, ahora no puedo graficarlo de manera genial, pues con las manos, pero un poco invoco a la imaginación de quienes me están escuchando ahora, para pensar que lo que se busca con la idea del poder destituyente es romper precisamente con ese flujo, con ese diagrama, con esa que existe entre un polo y otro. Entonces, la idea detrás de esto es que no se trata de decir que el poder constituyente está mal. Por ejemplo, uno puede decir, constituyente, recientemente hay una asamblea constituyente en Chile, entonces eso está mal. No, para nada, más bien, está de manera, es genial, se aplaude, se celebra con toda la alegría disponible. Sino más bien lo que se trata de criticar acá es que solamente quede allí. Es que como si todo movimiento social aspirara a ello. No, que más bien debería continuar con esa labor, vamos a decirlo así, destructiva, ¿no? Con esa labor, demoledora, pues, si se me permite el término, de los usos, más que los usos de las condiciones materiales de existencia, ¿no? Que no se plantee como meta final llegar a la institucionalidad, sino que más bien a hablar un poco de esto, este término que ha acuñado, no sé si lo ha acuñado él, pero lo usa bastante Sergio Villalobos Rominot, ¿no? Esta idea de la institucionalidad salvaje, ¿no? Que es esta idea de, no verse en sí mismo, ¿no? Que es precisamente lo que ya Benjamin criticaba en ese famoso texto para una crítica de la violencia, ¿no? La idea de que la violencia estaría al servicio del derecho, ¿no? Más bien no se trata de eso, no se trata de que ya todo movimiento social se encasille una vez que ha llegado ahí, sino que más bien rompa con ese círculo, rompa con los flujos de poder actualmente existentes y busque de otra manera otra forma de ejercer el poder, ¿no? Otra forma de distribuir el poder, que eso ya es un reto más difícil, ¿no? Ya es un poco pensar en la propia politicidad misma del ser humano, ¿no? Que es una labor más complicada. Hace un momento hablábamos de la frase, perdón, de Alberto Flores Galindo, de que los explotados pueden terminar reproduciendo los esquemas de la explotación. Pues precisamente se trata de eso, ¿no? De que al fin y al cabo las luchas por la justicia no caigan o no se vean sumergidas, atrapadas por los dispositivos estatales ya existentes. Entonces, lo destituyente, como menciona acá, es la experiencia de la política en contacto con la dinámica de la historia, ¿no? ¿Esto qué significa? Esto significa que destituyente supone asumir que la política, o que, para decirlo de manera general, ya desde Aristóteles sabemos que lo que busca es la felicidad, no se puede acabar en un solo movimiento o para hablar ya en contextos peruanos, ¿no? En el endiosamiento de un líder, ¿no? Es muy de nosotros quizá la idea de endiosar a un líder, no pensar que con él viene el cambio.
Pensemos ahora en las elecciones que vienen, incluso un candidato había olvidado el nombre de su partido, ¿no? Creo que estamos en un contexto en el cual existe una excesiva concentración en el líder como la persona que pues viene a cambiar el curso de las cosas, que viene a modificar, a corregirlas, ¿no? Entonces no se trata de ello, no se trata de esta concepción de la política bastante, que, para decirlo así, le hace el juego, pues, ¿no? A los intereses de quienes ya actualmente ocupan el poder, sino más bien trata de pensar la política como una tarea histórica, ¿no? La idea de la política como una lucha constante por la felicidad humana, ¿no? Hay que quitarnos también un poco de la cabeza la idea de que la felicidad es una cuestión subjetiva, ¿no? Que creo que al menos desde la modernidad se ha hecho, ya felicidad, al menos desde la antigüedad, se piensa como algo en común, ¿no? Como siempre supone un contacto con el otro. Entonces, pensar ello, ¿no? La felicidad de manera colectiva, y para ello es hacia donde se encamina la política, siempre y cuando no caiga, pues, en lo que hemos venido mencionando. Entonces, multitud destituyente, ya para ir cerrando y a modo de conclusión, multitud destituyente es el concepto filosófico que posibilita identificar los vicios que eventualmente hacen naufragar los intentos de transformación social. No permite identificar aquello que más bien estaría reproduciendo un flujo de poder, un viejo orden, y trata de criticarlos a través no de la propuesta conceptual hecho, ¿no? Sino más bien a través de la restitución de aquello que originariamente se da. Pensemos en todo movimiento político, al menos en la actualidad, pues no nace siempre en la calle, nace en la explosividad de la calle, ¿no? Ya luego vienen los partidos, bueno, al menos quienes han marchado por el centro de Lima, habrán visto algunas veces que luego vienen los partidos, se colocan delante con sus banderas, ¿no? Bueno, no vamos a criticar ahora, pero ya muestra cierta tendencia a lo que venimos hablando, ¿no? Al menos en principio, siempre nace con una cuestión explosiva, ¿no? Como una indignación frente a una injusticia. Y es luego, más bien, es que vienen los dispositivos que capturan ello y lo someten pues a una lógica determinada. Pero bueno, no me quiero extender más, creo que ya he hablado lo suficiente, así que nada, Brando, hasta aquí sería mi ponencia. Podemos conversar en torno a ello y un poco seguir detallando algunos aspectos que aquí he mencionado. Sí, bueno, en realidad, gracias Martín, tu ponencia ha sido muy clara. Me ha gustado, la verdad, esto. Más bien invitamos justamente a las personas que nos han estado oyendo que puedan realizar sus preguntas en los comentarios, ¿no? Bueno, respecto al tema, justamente tú hablabas del poder destituyente como algo que rompe justamente el ciclo, ¿no? Así para entrar un poco, mientras la gente va realizando sus preguntas. Entonces, este poder destituyente que tú mencionas, digamos que siempre está implícito ya desde la propia creación del Estado. Justamente cuando hablabas de la potencia que siempre viene, que queda parte dentro de los sujetos, ¿no es así? Sí, mira, esa es la parte un poco más, vamos a mencionarlo así, más oscura, un poco misteriosa, ¿no? Y está bien que se le diga así misteriosa, porque más bien serían, por ejemplo, Agamben menciona el arcano de la política, ¿no? Siempre está bueno, no es una novedad que Agamben haga uso de las referencias teológicas, pero de todas maneras sí es la parte un poco más, eh, por así decirlo, que no se trata de conceptualizar mucho, porque de alguna otra manera está así dado, como tú lo has venido mencionando, ya siempre está ahí, ¿no? De alguna otra manera, de lo que se trata, y esto un poco lo habíamos visto hace un año en algún grupo, de lo que se trata siempre es de construir o construir al otro a partir del cual tengo, estoy colocándome en este caso como si yo fuese soberano, ¿no? Construir al otro a partir del cual yo tengo o se me viene dado el poder, ¿no? Entonces, esa potencia destituyente que naturalmente tenemos, que es la parte de la condición humana, la cuestión de la relacionarse a la política, se ve capturada por los dispositivos de la soberanía, ¿no? Entonces, esa potencia, es ingobernable, como había mencionado, se captura y forma parte de esta alimentación que existe, pues, dentro
de la política, ¿no? Ahora, dentro de la política en un sentido ahora, pues hablando de cómo se ejerce, ¿no? No la política como categoría más general. Entonces, al final, sin necesidad, se estaría llegando un poco a las mismas conclusiones, pero sin las mismas premisas, ¿no? A veces, tú sabes que a veces se menciona un poco de esta idea de la ideología, de la conciencia de clase, la idea de ir más allá, pues no de ello como si estuviésemos viviendo en un velo, ¿no? Bueno, no sé, si bien vamos a llegar a lo mismo, ¿no? De que nosotros estamos alimentando el poder, pero de alguna u otra manera, acá ya no se trata tanto de si es que yo puedo acceder a un mundo verdadero, ¿no? Se trata más bien de que es mi propia potencia política la que se ve absorbida para alimentarse por, por los dispositivos de la soberanía, ¿no? Es lo que podría mencionar, ¿no? Ahora, eso abre múltiples posibilidades de liberación, ¿no? Porque si uno se da cuenta que somos nosotros más bien lo que, bueno, no es como que seamos nosotros, no, tampoco se trata de una cuestión de responsabilidad, pero al menos vivimos en un mundo que está diseñado para que nuestra potencia política se vea absorbida y alimente en los dispositivos de la soberanía. Entonces ya nos hace pensar mejor que de lo que se trata más bien es de hacer uso de esa potencia que originariamente ya tenemos, ¿no? Ahora recuerdo un poco esa canción de Molotov, ¿no? Si le das más poder al poder, bueno, no voy a decir lo que viene, pero de eso se trata, ¿no? De hacia dónde va dirigido nuestro poder y qué tanto lo podemos invertir para el uso de la propia liberación, ¿no? Sí, muchas gracias, Martín. Ya justamente han realizado algunos comentarios. Julio Alonso Arteaga menciona, ¿no? O sea, para Gamben, el dispositivo de la unidad utilizado por la soberanía es per se negativo, pernicioso, entre paréntesis, o solo considera que se suele desvirtuar y por ello es más idóneo la categoría de multitud. Sí, mira, esa es una pregunta un poco para ponernos a hablar bastante, ¿ya? Porque esto ya nos estaría ubicando de lleno en la parte propositiva de Agamben, ¿no? Yo creo, ya esto lo voy a decir a manera personal, que a veces, por ejemplo, en la obra de Agamben, solamente para hablar de Agamben, ¿ya? No, la obra de Negri esto es un poco más claro, más explícito, pero al menos en la obra de Agamben es un poco más problemática. Eh, eh, la soberanía como tal, obviamente se dedica a volúmenes a criticarla, a mostrar las paradojas, se dedica mucho tiempo y espacio para mencionar todos los vicios que hacen, pues, que rompen con ello, pero ya en el agamben del uso de los cuerpos, en el agamben del tiempo que resta, ¿no? Hacen uso de esta expresión que dicen no se trata de romper con la soberanía o con el derecho, ¿no? Se trata más bien de buscar otro tipo de relación entre el derecho y la vida. Actualmente, la relación que se mantiene entre el derecho y la vida es la relación de la soberanía, ¿no? Es la relación en la cual la Constitución se suspende y porque se suspende puede ejercerse libremente, ¿no? Hablamos de la vida desnuda, hablamos de la contingencia, de la libertad entendida como simple contingencia, ¿no? Que es también reduce el liberalismo, ¿no? No hay un trabajo muy dado, la libertad siempre se piensa como egoísmo dentro del liberalismo, entonces, bueno, más allá de estas construcciones, lo que se trata más bien es precisamente de buscar una nueva relación entre el derecho y la vida. Agamben piensa que se puede traer a colación un poco la cuestión biográfica de los franciscanos. Escribían libros y estos que eran las propias vivencias de cada uno, su propia experiencia pues mística, ¿no? Con Dios, y que ello pues se podía legar dentro de la orden, dentro del ministerio, ¿no? Entonces, por así decirlo, instituía como una nueva forma de seguir cierta ley, pero no sin este carácter, pues, sancionado, pues, este carácter punitivo, ¿no? No bien se asumía la ejemplaridad, ¿no? Yo quiero seguir esa idea, acceder a este tipo de experiencias, entonces sigo con ello. Ahora, bueno, un poco me he metido demasiado, creo, con los detalles, pero para colocarlo en una balanza, yo diría que a veces la soberanía es por sí malo, ¿no? Porque obviamente entraña una suerte de estructuras, pero
de una u otra manera no se trata de eliminar lo que esconde la soberanía, ¿no? Que es esta cuestión jurídica. No se trata de ir contra todo ello, ¿no? Más bien se trata de rescatar qué es lo que hay ahí y buscar una acción con la vida humana, ¿no? Eh, Ahora, bueno, es lo que podría mencionar a Julio. Entonces, bueno, la categoría de multitud, de todas maneras, ya para ir cerrando un poco, no sé, pues, por así decirlo, menoscabadas por esto, ¿no? De todas maneras, así busquemos una nueva relación con la vida, de toda la multitud mantiene su potencia intacta, ¿no? Es lo que podría. Sí, está bien, Martín. Bueno, hay otra pregunta más, esto de Marco Valencia. Menciona, ¿no? Justamente si el poder constituyente se vuelve poder constituido, o sea, para que aclares un poco mejor esa parte. Bueno, sí, es parte de cómo se concibe, ¿no? El círculo vicioso, ¿no? Del poder, cómo pasa de un ámbito hacia otro, ¿no? Por eso un poco el juego de palabras, ¿no? La constitución está entre lo constituyente y lo constituido, ¿no? Entonces, de lo que se trata más bien no es de romper, ¿no? Con ambos polos, no se trata de ya votarlos y suprimirlos, ¿no? Al igual que en la pregunta anterior, no se trata de votar el derecho por sí mismo, ¿no? Sino que se trata de buscar una nueva relación de uno con el otro, ¿no? De lo constituyente con lo constituido. Entonces, se mantienen ambos, pero ya no apuntan a por así decirlo, pues, a simple eterno retorno, si es que cabe la expresión, de uno entre el otro, ¿no? Lo que busca más bien la destitución es salir de ello, mantener la fuerza constituyente, mantener la fuerza constituida, desde luego, no se trata de derrumbar la institucionalidad, por eso colocaba que es una visión alternativa de la institucionalidad, ¿no? Las instituciones forman parte de nuestra vida diaria, hablamos de la familia, hablamos de un montón de instituciones, o sea, están constantemente rigiéndonos y no se trata de romper con ello, ¿no? Y, bueno, está hablando de un nivel micropolítico, ¿no? Un nivel macropolítico, pues estaríamos hablando de otras cuestiones más grandes, ¿no? Como el Estado en general. No se trata tanto de romper con esto, ¿no? Se trata más bien de darles una cuestión más liberadora, ¿no? Ponernos al servicio de las mayorías. Por eso mencionaba la cuestión de que, bueno, es una experiencia con la dinámica de la historia, ¿no? Que es una experiencia con esta función que constantemente, bueno, pensamos, la historia misma siempre es inacabada, ¿no? Al menos no somos liberales, bueno, no compartimos esa visión de Fukuyama, ¿no? Entonces, la historia siempre supone una lucha constante, un ensayo y error hacia la felicidad, ¿no? Que es, bueno, no vamos a entrar en esos temas, pero de todas maneras, lo destituyente trata de tener esa visión, de restituir esa historicidad, ¿no? De no caer en que ya este es el estado perfecto o este es el estado ideal, ¿no? Y en esas finalidades que se le colocan a lo constituyente, ¿no? Es lo que podría responder, Brando. Sí, bueno, parece que hay una última pregunta. El usuario Duhast menciona al concepto de multitud también lo atraviesan cuestiones como clase, género o raza. De ser así, ¿cómo lograr que algunas luchas no tengan valor, entre comillas, que otras? Bueno, claro, o sea, más que nada el concepto de multitud está pensado para que estos conceptos, precisamente de raza, de género y clase, pues tengan una convivencia sin la necesaria, por así decirlo, supresión, ¿no? O olvido de uno respecto al otro, ¿no? Ahora menciona, bueno, creo que si recuerdo bien la pregunta, no sé si podrías leérmela, creo que era cómo lograr que algunas luchas no tengan valor que otras. Sí, te vuelvo a leer la segunda parte, si no, dice, ¿cómo lograr que algunas luchas, entre comillas, no tengan valor que otras? Sí, valor también Ya, entre comillas. ya, que no tengan valor. Bueno, creo que eh, entiendo que quizás su pregunta va dirigido al hecho de que no suceda esta suerte de hegemonía, no en el sentido de la clon, ¿no? Sino bien hegemonía en el sentido
que se menosprecien otras luchas, ¿no? Bueno, eso pasa, atraviesa, más que nada, por una suerte de no perder nunca, pues, este carácter de multitud. Es decir, en el momento en el que sucede una suerte de unificación o prioridad, ¿no? No coyuntural, ¿no? Porque desde luego la coyuntura va a determinar que en algún momento apostemos por determinada lucha, eso no se niega, ¿no? Sino más bien que sobrepase esto y ya pensemos en la formación de un partido, la cuestión institucional, y ya se logre los precios de uno sobre el otro. Bueno, en ese momento ya se rompió, ya se transgredió con la idea de multitud, y desde luego eso ya no es multitud, no es otra cosa menos multitud, ¿no? Ya estaríamos hablando de una cuestión de un sujeto partidario, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr ello? Bueno, me parece que ahora viene la parte un poco normativa, pues, ¿no? Está la idea, está la pretensión, la idea, por así decirlo, la propuesta de esto, pero al fin y al cabo creo que va a depender también de las fuerzas sociales que estén integrando un determinado movimiento, ¿no? Darse cuenta en qué momento, pues, ellos van a verse, pues, menospreciados, van a verse, eh, por así decirlo, marginados de un movimiento, pues, dentro de la propia lucha, ¿no? Entonces, pasa un poco también por ser vigilantes de ello, ¿no? Pasa también por, de otra manera, andar al pendiente y que la propia organización partidaria, pues, no ceda ante, no permita este tipo de subordinaciones. Es lo que podría mencionar. Sí, está bien, creo que ha sido clara tu respuesta. En realidad esto te agradezco, Martín. Bueno, finalmente solo queda esto mencionar de que el miércoles 4 de noviembre a las 6 vamos a tener la próxima sesión con Carlos Quenella, que va a hablar justamente sobre ciudadanía, violencia y vida desnuda en Walter Benjamin y Janet Aran, Hanan. Los esperamos. Bueno, Chao. eso ha sido todo. Nos vemos.